Bienvenidos al podcast número 13 de Un Café con Roicos. Hoy vamos a hablar de una figura fundamental y no solamente fundamental, sino que tiene que estar en cualquiera de las empresas, cualquier persona, incluso autónomo también, según en qué momento de negocio esté, también sería interesante que lo tuviera. Hablaremos un poquito más de esto. La figura del CFO, del Chief Financial Officer. Y tenemos aquí a dos invitados hoy de la empresa del mismo grupo que la nuestra. Ahora contaremos un poquito más. De Datali Group, Beatriz Moroy, Didac Sánchez, gracias por estar aquí con nosotros. Si nos queréis contar un poquito qué es Datali. Gracias a vosotros por invitarnos. Datale Group es una consultoría financiera, fiscal, contable y estamos especializados en e-commerce, en negocios online en general. Ofrecemos servicios integrales. Al final, ofrecemos tanto servicios de fiscalidad, contabilidad, auditorías, enfocados pues, en e-commerce, en marketplaces, por ejemplo, Amazon, negocios online. Pero sobre todo ofrecemos el servicio de CFO externo, que es lo que vamos a explicar hoy, qué es Meollo, exactamente ¿no? el meollo exacto. Exacto. Pues vamos allá, si os parece. Vamos a hablar sobre la figura del CFO. Para situarnos todos, ¿eh? Primero de todo yo, luego los espectadores también. ¿Qué es un CFO? ¿Qué Bueno, podemos decir? yo, si me lo permites, voy a utilizar un lenguaje un poco más coloquial. Sí, hombre. No por nada, sino porque siempre estamos escuchando tecnicismos por un lado y por el otro. Es así. Y al final y al cabo, muchos de nosotros, cuando empezamos un negocio en Amazon o en algún marketplaces, parte de lo que nos interesa y lo que nos dedicamos seguramente es a vender nuestro producto. Y a veces no somos especialistas y hay ya hay demasiados nombres hoy en día que nos vienen tanto de Amazon, de marketplaces, que se nos llenan a la cabeza y no tenemos ni idea mucha gente qué significan, ¿no? En este caso el CFO es Chief Financial Office, que antiguamente o siempre yo lo he entendido como el director financiero de la Básicamente. empresa. De hecho, te lo iba a Sí. decir, ¿eh? Digo, yo creo que una Sí, sí, figura va o por muy aquí. similar o lo mismo, Sí, ¿no? sí, Hoy en día. va por aquí. Estamos acostumbrados, yo creo que también un poquito en la época en la que vivimos ahora, ¿no? A poner como etiquetas a todo al final, ¿no? Correcto. Y lo que antes era algo mucho más sencillo, que era director financiero, ahora ya es CFO. Según a quien le Totalmente. diga CFO, pues se va a quedar igual, ¿sabes? Entonces, es interesante empezar por ahí, yo creo, ¿eh? Que la gente entienda lo que es un CFO. Pregunta importante. En una empresa de tamaño medio, grande, que pueda haber más de un rol financiero dentro de la misma empresa, ya no hablamos de externalizar, ¿eh? Que también es posible, luego comentaremos un poquito más sobre el tema. Pero, ¿qué diferencia el rol de un CFO comparándolo con el de otros posibles cargos financieros en una empresa? Bueno, al final un CFO realmente tiene una visión mucho más amplia. Es decir, por ejemplo, el contable pues tiene quizá tareas más operativas, o un asesor financiero se enfoca quizá más, o asesor fiscal, ¿no? Se enfoca en un tema en concreto, y al final el CFO está implicado en todas las áreas, en todos los departamentos de la empresa, porque es quien hace la planificación financiera económica y tiene que mirar que las acciones que se hacen en los demás departamentos no afecten a los márgenes de beneficio o al plan económico que se ha establecido Sí. en la empresa. O sea, al final es una figura fundamental para, como hemos empezado el podcast, para prácticamente cualquier tipo de empresa e incluso autónomos también, con cierta ya autonomía, valga la redundancia, con cierto ya poder a nivel empresarial. Em, ¿Qué dirías? Porque claro, seguramente haya empresas y hay autónomos que piensen que contratar un CFO directamente dentro de la empresa o incluso externalizarlo puede suponer para ellos un gasto. Pero realmente hay que cambiar la mentalidad y pensar que es más una inversión que un gasto, en este caso. ¿Cómo, si os pregunta una persona, oye, ¿por qué necesitamos un CFO? O sea, realmente, tanto estando en el punto cero de la empresa como avanzado, ¿por qué podemos decir que cualquier empresa, cualquier empresario puede necesitar la figura de un CFO? Yo inicialmente cuando en algunos clientes que lógicamente se les gestiona pues la contabilidad y la fiscalidad de la empresa, hay un momento que seguro que lo hablaremos en estos momentos, pero hay un momento en que hay que decidir hacer un paso adelante, ¿no? Y muchas veces me encuentro en que me dicen, "Ostras, explícame exactamente esta figura, ¿no? ¿Para qué es? Y para valorar si me interesa o no me interesa el servicio, ¿no? Por ejemplo, hago una analogía y comparo la idea de imaginaros un velero a motor, ¿no? Sus velas, pero a motor, ¿no? Y el empresario es el capitán. Monta la empresa, que es el barco, y dice, bueno, salgo a la mar y salgo a diferentes puertos a ver qué voy vendiendo, ¿no? Qué voy viendo en cada puerto.
Pues el CFO claramente es el que controla la gasolina del barco. Es el que cuando el empresario dice, oye, quiero ir a estos 3 puertos, el CFO dice, vale, a estos 2 iremos con esta gasolina y al tercero iremos con las velas puestas. Ujú. ¿Sí? Ahorramos un poco de gasolina, Exacto. aprovechamos el viento y así. Por eso la figura de un CFO, no sé si se ha entendido bien, más o Sí, sí, menos la sí, 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 historia, yo creo que sí. la analogía yo la veo así, pero podríamos hacer muchos ejemplos. Pero es una manera fácil de explicar de que, oye, un CFO es importante porque te controla, te ayuda a controlar. Mm, No todos somos expertos. sí. Cuando nos ponemos a vender en Amazon o en marketplaces, A veces pensamos que sí, pero Pero la bueno, no. realidad pero muchas veces es bien distinta, a ¿eh? ver, inicialmente cuando empezamos, muchos empezamos a vender en un marketplace o en Amazon, concretamente, pues gestionamos nuestro proveedor, Mm. gestionamos nuestra cuenta seller, Logística. preparamos todo, hablamos con el proveedor, tenemos los precios y empezamos a vender. Y aquí es cuando, como empresario, dices, ostras, ahora voy a necesitar marketing, porque quiero ampliar mi producto, quiero que lo vea más gente, tal. Eh, de golpe y porrazo, empiezas a tener éxito en el producto, se vende, bueno, tienes que gestionar el almacén, ¿no? Las compras, los tiempos de recibir los productos, hasta aquí ningún problema. Ostras, tengo que hacer presentaciones tributarias de lo que estoy vendiendo, IVAs, impuestos, etcétera. Hasta aquí, más o menos, todos podemos Sí, llevarlo un poquito. sobrellevarlo, Sí. exacto. No de ¿Qué manera muy pasa? específica, pero sí. Pues llega un momento que, tanto por los volúmenes, porque estoy vendiendo en diferentes países a nivel europeo, pero es que ahora ya no solo es a nivel europeo, ahora estoy vendiendo también, o quiero vender en Estados Unidos. Quiero gestionar los almacenes, quiero gestionar el producto, Mm, necesito 3 proveedores más, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Se te va ampliando la necesidad y llega un momento que cuando paras y dices, no sé qué rendimiento tengo, no sé qué beneficio estoy teniendo, no estoy controlando los almacenes. De un producto estoy comprando más y me queda en stock, claro. de otro, del que necesito vender, no vender, sino dar más producto, resulta que tengo menos porque tengo un proveedor que tengo problemas. ¿Cómo gestiono todo esto? Pues el CFO es la persona indicada para gestionar estas, Sí, este funcionar de la sí, empresa. muy bien. Claro, y quería añadir que, bueno, lo que ha comentado Didac, también está el tema de la liquidez. Es decir, muchas veces, por ejemplo, se puede, pues, por ejemplo, desde marketing, ¿no? Se decide, mira, queremos invertir X cantidad en una campaña, vamos a hacer estos descuentos, pero claro, hay que tener en cuenta la cantidad de stock que necesitamos, la rotación de inventario, bueno, no quedarnos sin esa liquidez que necesitamos, ¿no? Muy bien. Muy bien explicado, ¿eh? O sea, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿eh? Has comentado o has preguntado el tema del coste. Sí. Sí, claro, podemos ya entrar en esto justamente, ¿eh? O sea, ¿qué suele ser más rentable? ¿Qué recomendaríais vosotros, ya que estáis dentro de una gestoría como Datali? Em, ¿Contratar a alguien, externalizar el servicio de CFOs y por qué motivos? A ver, y me echas una mano, ¿eh? Sí, sí, tanto. Yo, O la bronca, ¿eh? a ver, yo sí que se me malinterprete. El CFO, el director financiero de la empresa, estamos acostumbrados a las grandes o multinacionales o empresas con mucha facturación Sí, o con varias eh, sí, con varias sedes, ¿no? O en sea, varias sedes en multinacionales. diferentes países o en el mismo. Y gestionar eso necesita de un gran equipo, de buenos contables, buenos asesores fiscales, buenas gestorías, o sea, pero necesita de una figura que controle todo. Claro. Am, ¿Qué pasa? Normalmente suelen, empresas con grandes facturaciones, suelen ser gente con mucha experiencia, gente muy preparada y que cuesta dinero. Mm, Y tienen que estar en plantilla, porque está contratada, la tenemos que tener a nuestro lado 24/7, claro. Y prácticamente, ¿no? conocer bien el negocio desde dentro, Correcto, ¿no? Mm. Porque correcto. imagino que dentro del e-commerce es ¿por qué el sector del e-commerce, mejor dicho, necesita de una gestión financiera diferente a otro tipo de sector de empresas más A tradicional, a lo ver, mejor? el CFO externo, mm, lo que te, mm, en lo que te ayuda es en que puede ser fraccionado. O sea, Mm, no hace falta tener una persona contratada dentro de la empresa, sino que es un servicio que contratas. mm, Normalmente se hacen pues, planes a medio largo plazo, suelen ser a largo plazo, de cómo
que vaya la empresa los próximos años. Mm. Quiero vender más, quiero controlar el gasto, quiero tener más flujo de caja, etcétera, etcétera. Y el CFO, pues aquí es donde esta figura me ayuda a decidir cómo va a funcionar los próximos años. Al ser externo, el servicio suele ser más económico. No lo tengo como costes de personal, Mm. lo tengo como costes de servicio y normalmente es mucho más económico. Podríamos hablar de un 30, 40, un 50% más económico de contratar a un CFO. ¿Y el impacto es muy similar? O sea, externalizando un servicio que teniendo a alguien dentro. O sea, o se necesita una adaptación. ¿Sabes si normalmente tiene que haber alguna adaptación si es un servicio externalizado? Bueno, normalmente un CFO externo, en este caso especializado en e-commerce, ya conoce el modelo de negocio Claro, y ya tiene una amplia experiencia, ha trabajado, eso te ya, permite trabajar con diferentes e-commerce o diferentes negocios online, entonces ya tienes esos conocimientos. Aparte también quería añadir a lo que ha dicho Didac de la flexibilidad, en el sentido de que un CFO externo tú lo puedes contratar por tiempo limitado o claro. para un proyecto en concreto. Es decir, Correcto. tanto como si lo contratas un año como si necesitas, no quieres hacer una reestructuración, pues puedes contratar un CFO externo. Es decir, no tienes esa necesidad ya de tener una permanencia, por Claro, ejemplo. sí, 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 te entiendo. Y me salgo un poquito del guión, ¿eh? Em, por ejemplo, cuando tú contratas un servicio de CFOs externalizado, obviamente, ¿es una persona solamente la que se encarga de tu negocio? ¿O es un grupo de personas, un departamento? ¿Sabes lo que quiero decir? Si es solamente una persona la que está en las horas que esté la empresa abierta o las horas que dedique al servicio, según lo que se pague también, obviamente. O suele haber más de una persona, uno que se encarga, por ejemplo, de hacer más previsiones, otro que se encarga de mirar más la liquidez que hay en caja, otro que se encarga a lo mejor de pedir algún préstamo, algún crédito, si lo ve necesario. No sé si sabéis. A ver, el contacto suele ser una única persona. Vale, ok. Aparte, tiene sentido. Es con la persona que, si tú tienes contratado a un CFO a tu lado, Mm. es con quien hablas, es con quien tienes la confianza y es das el feedback, ¿no? Y sí, en principio es igual. Otra cosa es que el CFO externo tenga equipos detrás Claro, que den servicio, ayuda en eso, ¿no? Que un soporte, sí. O, por mm, ejemplo, si contratas pues una empresa de servicio de CFO externo, obviamente tiene un equipo. Pero es lo que decimos, al final hay una persona que es quien llevará ciertos proyectos, ¿no? Por claro, ejemplo, normalmente pues te llevará una persona, porque también si no, es como con cualquier otro departamento, es un lío tener que hablar con distintas personas claro, a la vez, o al final cuando es un solo CFO que gestiona pues el plan financiero de tu empresa, te conoce, ya conoce todo, claro. no tiene que estar explicando al Sí, sí, sí. compañero, entonces es mucho más fácil y mucho más fluido y más eficiente. Tiene mucho más sentido porque yo también lo pienso como el simple juego de la cadena, contra más intermediarios haya. Claro. Entre medio, al final se va perdiendo siempre información. O sea, ya no hablamos de perder dinero directamente, pero sí que se va perdiendo información que a lo mejor eso te puede hacer que en el último paso de todo se acabe perdiendo dinero también, ¿no? Exacto. ¿Podrías contarnos, por ejemplo, algún ejemplo práctico de cómo un CFO, directamente hablando de e-commerce, puede reducir costes? ¿Cómo puede reducir costes? ¿Hay algún ejemplo práctico que sepáis? Bueno, por ejemplo, si tienes una tienda online de, no sé, de juguetes, Mm, ¿vale? Un CFO pues empezaría primero haciendo el business plan. Esto es el vale, ok. mapa que va a guiar, bueno, la dirección de hacia dónde va a ir tu negocio, Sí, siempre enfocado a que tu negocio sea rentable y tener un, bueno, que la economía que pueda ser también escalable. claro, Entonces, una vez que tenemos el business plan, también se miran los costes. Costes no solo de productos, sino en general, si vendes en marketplaces, pues también se tendrán en cuenta tarifas pues, de almacenamiento de stock, comisiones, claro, cada marketplace pues ya sabemos que es también un mundo. claro. Ujú. Luego, pues si vendes en otros países, pues lo mismo, se va a tener en cuenta si se almacena también en esos países. Entonces, bueno, al final va a estar, es lo decíamos, va a estar integrado en absolutamente todos los pasos que dé tu negocio. Luego también está la gestión de inventario, que ya Claro, se comentó antes, se tendrá en cuenta el stock, ver qué productos realmente están funcionando mejor, qué es lo que se vende más, qué es lo que no se vende tanto. Sobre todo también estar pendiente de que los productos que se venden más, que estén siempre en stock.
que en esto no se acumulen los que no son tan rentables. Claro, Bueno, al final está sobre todo en este plan económico y, a ver, es un plan que implica en todos los aspectos económicos del e-commerce, siempre, pues lo que decíamos antes, enfocado en crecer, enfocado en que tu e-commerce sea escalable y vaya creciendo sosteniblemente, no sea de golpe, porque quizá también es más complicado en claro. ese momento ya empezar a gestionarlo todo. Mm, También suele analizar, bueno, suele no, analiza los KPIs más importantes. ¿No? Sí, en este caso, pues, en Weather, pues, analizaría los KPIs más importantes que tiene la empresa, pues, de realizar el business plan y también el forecast o las previsiones a largo plazo. mm, claro. Es que realmente lo que decís, ¿eh? O sea, está en cada etapa, en cada fase de la empresa y en cada uno de los departamentos también, por lo tanto me parece una figura transversal y por lo que estamos hablando fundamental también, ¿eh? Claro, si quieres hacer una inversión, que bueno, también se ha comentado, Mm, eh, obviamente también si quieres necesitas financiación, también está claro. para asesorarte. Exacto, ¿solamente asesor? O también, por ejemplo, porque, bueno, eso es algo también que puede pasar a cualquier persona, incluso que no tenga una empresa, ¿no? Que va a buscar financiación para una beca, para un préstamo, lo que sea. Esa figura también puede hacer todos los pasos, o sea, hacer de intermediario, pero ir precisamente al banco a pedir X, Y, o ellos lo que van a hacer simplemente y luego la acción la va a tomar el empresario o trabajador de la misma empresa. Hombre, la decisión mm, siempre es del empresario, Vale, aconsejada por y con qué feo en el este caso, CFO, ¿no? el director financiero. Interesante. Es el que también, como analiza el estado financiero de la empresa, si está saneada o no, Mm, pues es él el que va a aconsejar, ujú, ¿no? ujú. qué pool bancario a presentar, si hay diferentes tipos de inversiones a diferentes años, con diferentes pólizas de crédito, etcétera, etcétera, pues cómo analizar este pool bancario y cómo presentárselo a su director, en este caso, o el empresario, Mm, para que lo acepte y, claro. lógicamente, luego ir a negociarlo con el banco. Mm. En este caso funciona igual que un director financiero también, ¿no? O sea, Sí, lo que sí, lo que Es, hablábamos, es el es claro. que es nivel. eso, A ver, Es lo exacto, mismo, exacto. realmente. suele tener firma, pero Ya, ya, claro, exacto. Y un caso práctico también para seguramente mucha gente que esté escuchando ahora, que es, puede pensar una persona, y centrándonos sobre todo en e-commerce, que justamente es la empresa Datally Group, es una gestoría especializada en ello. Pueden pensar, vale, ok, yo tengo un e-commerce, ¿vale? Yo he abierto algo, estoy vendiendo poquito, pero voy vendiendo, tengo márgenes de beneficio, pero muy pequeñitos, claro, yo gastar X dinero cada mes en una cuota para un CFO externo, cuando además tengo muy poco ingreso, tengo un margen muy pequeñito, tampoco tengo grandes gastos en muchos sitios diferentes que se puedan reducir. ¿Hay alguna señal que indica que un e-commerce necesita un CFO en algún momento concreto? Por ejemplo, cuando tú hay e-commerce que empiezan poquito a poco y de repente pues tienen un aumento de ventas impresionante y en ese momento se les hace complicado saber cómo gestionar Mm, a nivel económico, claro. porque también significa que aumentas el stock y vendes también en otros países, si vendes por Amazon ya, como tengas varias plataformas, es más lío, es dolor de cabeza. Si hablamos del cash flow, pues lo mismo, porque Claro. claro, quizás sabes lo que están entrando pues de las ventas, pero al final todos los gastos que tú puedas tener, cuando más grande sea el negocio, más complicado será poder tenerlo todo bajo control Exacto. y hacer una planificación, que ese es un error que quizá muchos e-commerce, los emprendedores no son conscientes al principio, que necesitas tener una planificación financiera, igual que se hace un plan de marketing. Por ejemplo, en el departamento de marketing, pues se tendría que tener el plan financiero, Mm, económico, desde el principio, para saber realmente en qué punto estás, em, ya prever qué riesgos puede haber y saber cómo gestionarlos. Entonces, cuando tú ya ves que se te va de las manos, que no sabes controlarlo, que realmente no sabes 100% qué margen de beneficio de ganancias estás teniendo, necesitas un CFO, una persona que realmente claro. dependiente y te sepa asesorar. yo creo que antes hemos hecho un breve comentario al respecto Mm, de este tema. Yo siempre aconsejo empezar, cuando se empieza con el negocio, a una gestoría especializada en e-commerce, en tiendas online, en marketplaces, ah, más que nada para empezar bien. claro.
¿sí? Sí, sí. Porque hay, en algunos casos pues hay gestorías pues que son a nivel local perfecto, pero esto ya de cuando hay thieves en otros países, los bad numbers. Hay que gestionar almacenes en diferentes países también. Aquí pues se complica. Simplemente es que se complica y la gestión es complicada. Cuando ya se es más especializado, pues a la que, como ha dicho Beatriz, a la que ya un cierto volumen de países, de ventas, de facturación, de gestión de almacenes, aquí sí que yo ya aconsejaría Claro. mirar la posibilidad de poner esta figura Mm. o de valorarlo. Sí, sí. Es que se complica mucho en esos casos, de lo que tú dices, por ejemplo, tienes diferentes centros logísticos, por A la ejemplo. que pierdes el control, Es que básicamente. pierdes O el Sí, sea, a la control al que no final. tienes control de Claro, exactamente qué estoy ganando, exactamente exacto. que o estoy perdiendo o Sí, estoy vendiendo muchísimo, pero no veo resultados, no sí, veo qué me queda a mí a final de mes en el sí, 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 banco. sí. y luego nos Totalmente. encontramos con situaciones de, y cómo es que realmente no saben si su negocio es rentable. Ya. Entonces, sí que tienen algunos conocimientos, sí que pues tienen, van controlando lo que pueden, pero desconocen si realmente cuál es la rentabilidad. Y de hecho, bueno, es una cosa que el CFO es responsable Mm. de esto y puede... Em, ¿Qué tan importante es integrar bien a un CFO en decisiones estratégicas que se puedan tener en otros departamentos, como por ejemplo en el de ventas, en el de marketing, en el de administración también, que Mm, me toca muy de primera mano? yo soy, perdón, pero yo soy de los que piensa que tiene que estar en todos. Sí, Sí, ¿no? Sí. Literal, en todo. ¿no? Porque si es el que, o sea, el que tiene que hacer previsiones a futuro, Ya, tiene que claro. valorar, creo que todos, no solo todos los departamentos y todo lo que pueda afectar a la salud financiera de nuestra empresa. Sí, Y tanto si el departamento de marketing está pensando en claro. nuevas planificaciones y en nuevas ideas, tanto si el departamento de ventas como el de compras, como es que tiene que estar en todas. Sí. Para mí creo que Transversal, lo es que una hemos dicho desde figura un total. principio, Sí, ¿eh? sí. Sí. O sea, tanto negocios con una facturación alta como no tan alta, o en todos los departamentos, o sea, vemos que tiene que ser una figura transversal y fundamental y core dentro Sí, de cualquier empresa, ¿no? al Porque Ser al final. externo, una de las ventajas es lo que ha dicho ella, que es claro, una de las más claras, la flexibilidad. Puedes contratar por tiempos, sí, por un año, por ejemplo. claro. Eso Ah, facilita mucho la cosa, sobre todo a empresarios muchísimo. pequeñitos, Sí, autónomos, o Sí. sea, eso es Y, beneficia. o por proyecto, como han hecho. Claro, Tengo un proyecto, tengo una idea, tengo tal, quiero saber qué me costaría, cuánto tengo que invertir, cuánto tengo que almacenar, cuáles son los proveedores con los que puedo funcionar mejor y normalmente, o casi siempre, el CFO externo está especializado no en un solo tema. Sino una de las ventajas de trabajar con CFOs externos es como tiene equipos detrás también, pues o sea, basta a mucho más tipología de negocio. sí, No solo es claro. especializado en un Mm, tema sí. alimentario o en un tema mm, Sí, 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 no, de te esto. entiendo lo que quieres decir. Según el sector también, ¿no? Pero, o sea, tiene que haber, porque tú puedes ir a contratar un CFO, por ejemplo, y que te digan, hostia, es que en esta gestoría, por ejemplo, y hablando si queréis de Dataly, tomándolo como muy personal, porque ya obviamente sé lo que estás en el día a día, os pueden decir, hostia, es que nosotros estamos especializados solamente en e-commerce. Entonces, otros sectores podemos tener problemas. O no, es una cosa que decimos, gestionamos todo, porque al final los pilares, las bases son las mismas, por así decirlo, y a partir de ahí podemos tocar todos los sectores. O sea, un CFO normalmente se suele encargar de todos los sectores. A ver, en nuestro caso, estamos especializados en marketplaces y Claro, e-commerce y Amazon. Pero sí que hay clientes que, pues, en el transcurso de cierto tiempo, pues, han abierto dos tiendas físicas, más una tienda online, una web propia, hostia, ¿sí? Y estamos combinando gestión Amazon, eh, otras marketplaces conocidos, más dos tiendas físicas, más una tienda online. El CFO es el que lo mira. claro, Una cosa es el servicio financiero, fiscal de cada uno de los servicios o de los canales de venta que tengas, es una cosa, y luego el CFO es el que se lo mira, como hemos dicho antes, mm, ¿no? En un plano más amplio y es el que, teniendo en cuenta todo, es el que hace un plan de negocio para que esto crezca y sea claro. rentable y sostenible. Sí, exacto, súper importante también, sobre todo en largo plazo, medio y largo plazo, ¿no? Exacto. y al Porque, final.
Sí, no, Al perdón. final, un CFO externo que está especializado en e-commerce, el hecho de que esté especializado en e-commerce es un beneficio más. Claro. Al final, el hecho de que esté especializado significa que conoce muy bien las plataformas de Exacto, marketplaces, exacto. cómo funciona estas e-commerce, Pero eso no la quiere decir expansión. que deja de conocer Claro, todo lo Correcto. más exacto, al final sigue general, por así teniendo los decirlo. demás Sí, sí, conocimientos. todo Sí, tiene todo el sí. sentido del mundo. Y otro tema también que seguro que interesa a muchos empresarios también, es obvio, es el tema fiscal, ¿vale? A nivel fiscal, ¿qué problemas puede enfrentar directamente un e-commerce y cómo puede ayudar a una figura como el CFO a solventarlos? Bueno, lo que hemos ido comentando respecto a la internalización, ¿no? ¿Vale? Del e-commerce. Por Cuánta ejemplo, documentación, en todo cuanto a esto. documentación o si los emprendedores que venden en Amazon, Amazon FBA, por ejemplo, que venden en otros países de Europa, claro, tienes que tener muy bien controlado a nivel fiscal, pues, qué IVA se tiene Claro, que pagar o cobrar sí, ahí, sí, ¿no? Al sin final, si duda. tienes también el almacenamiento en otros países, pues obviamente tienes que tener un control muy minucioso con eso, porque si no, en algún momento pues, te puedes despistar y no sabes qué sanciones te pueden venir. Entonces, al final, el CFO sí que es cierto que suele haber pues, una figura que supervisa temas fiscales, ¿no? Está el fiscal, pero al final el CFO también está muy ligado y Mm, es el partner sí, y va mirando también que a nivel de económicos financieros no se tengan pérdidas y también si hay alguna posibilidad de reducir costes claro, exacto, en exacto. algún área, pues también se asesorará en ese sentido. Muy bien, muy interesante. Siempre vamos a lo mismo. O sea, analiza, controla y gestiona todo lo que tiene que ver con las finanzas y la fiscalidad de la empresa. Sí, sí, Eh, es así. Es lo que hace en muchas empresas más pequeñas, lo que hace un mismo CEO. Normalmente, que a veces gestiona de todos los departamentos también, pero claro, obviamente un CFO está más especializado a nivel financiero, ¿no? Pero muchas veces los CEOs de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, pymes, lo que hacen muchas veces es eso. A veces llegando a buen puerto y otras veces no, por X o Y motivo, ¿no? Pero también, claro, el tema fiscal, al final es un tema que interesa a todos, que es súper importante, que tú puedes pensar que hasta aquí bien, pero si vas bien, a lo mejor luego te viene el palo también, ¿eh? Sí, sí, Ya lo totalmente. sabemos, ¿eh? Lo que estamos metidos un poquito sí, en el ¿no? tema. Y es lo que hemos dicho, no tienes que saber de todo, Claro, si no, hay muchos empleos que no estarían, porque Claro. es así. no hace falta saber de todo. Hay que tener, pues, el CEO ya está, tiene que focalizar en su negocio, Mm, en vender, ah, y necesita en el momento que su negocio necesita ampliarse o nuevos horizontes, nuevos caminos, ahí es donde tiene que valorar si esta figura le va a ser mm, mm, funcional o no. sí. Y hemos tocado pero muy por encima al principio del podcast, hemos hablado sobre diferentes recursos que utiliza el CFO como un business plan, por ejemplo, creo que era Beatriz quien lo comentaba. Em, ¿Esto es aconsejable para una empresa pequeñita o un autónomo que quiera contratar la figura de un CFO? O sea, ¿es aconsejable que ya tenga algo de esto ya creado de un principio, que ya tenga un business plan, aunque sea que esté hecho de manera muy por encima, muy sin profundizar mucho? ¿O es mejor dejarlo esto, ya que estamos en la figura de un CFO, y que sea él el que te construya un business plan, el que te vaya haciendo previsiones, el que te vaya controlando el cash flow y todo esto? El ¿Qué plan de, aconsejáis en ese el sentido? plan de negocio tiene que estar. Lo Sí, Sí, tienes que tiene tiene que que tener. estar estar. creado. Tú no le Sí. puedes decir al CFO, oye, No, lo puede crear, pero es vale, aconsejable que, claro, tú cuando empiezas un negocio ya tengas un business plan, un plan de negocio. sí, Por muy básico que lo puedas hacer, obviamente si puedes contratar a alguien una figura que ya te ayude a hacerlo, genial. claro. Si no, de todas formas, se aconseja ya tenerlo cuando empiezas el negocio. Tú después, cuando pues, contratas a un CFO externo o tengas interno, obviamente revisará ese business plan. Si hace falta modificar, añadir, rehacerlo, se hará, pero es aconsejable tenerlo, Lo que he dicho. O sea, ¿a qué puerto quieres ir? claro. ¿Qué zonas quieres ir? Exacto. La ¿Sí? analogía del barco, Y el CFO estupenda, ¿eh? te dice dónde gastar más gasolina, dónde gastar Exacto. menos, dónde Y poner no, velas. y no dejes mucha gasolina en el barco, que a lo mejor pesa demasiado, ¿sabes? Exactamente. Te pasa, Mira, ¿no? correcto. Y nos vamos entonces a pique. Es que en verdad es una analogía muy Muy buena, ¿eh? buena, sí, sí. Hemos empezado por ahí y yo creo que podemos acabar también con esta analogía, ¿eh? Sí, sí, por mí. Estupendo. Lo veo ¿Tenéis bien. algún consejo o algo más, alguna recomendación, alguna puntilla final que indicar sobre la figura del CFO, sobre todo en e-commerce? ¿Hay algún consejo que quieras dar? Bueno, a ver, consejo.
pues que antes de lanzarse que haga bien los números. Mm, Es decir, Importante. no puedes ir, bueno, este mercado tiene potencial, pues vamos para allá. No, primero tienes que analizar bien. Al final, incluso si quieres vender pues en otro país, lo que te funciona aquí, el valor que pueden dar aquí el potencial cliente a tu producto no es el mismo que podría dar en otro mercado. El precio, lo mismo, hablamos lo mismo, no te puede salir igual de rentable. Tienes que valorar toda esta información, todos estos costes, los márgenes de beneficio. Entonces, si tienes una figura de CFO, genial. Si no, intenta mirarlo todo lo más detallado posible. Luego también tenemos pues el cash flow, realmente la liquidez. Tienes que tener muy bien controlado lo que entra, los ingresos que tienes, los gastos que tienes. Flujos también, tanto el flujo de Claro, ingresos como el de cobro, porque yo recuerdo que esto también, seguramente que cualquier empresa pequeñita, mediana, y sobre todo si, no, si vienen sin experiencia previa en alguna otra empresa, yo creo que esto es algo también que fastidia bastante a muchos por departamentos, a muchas supuesto. empresas, porque muchas veces te crees, o sea, pues si estoy ingresando más, a lo mejor los flujos de cobro no son los correctos, Correcto. ¿sabes? No Entonces, me cuadra, no sí, me cuadra. exacto, exacto, eso no ha Eso pasado. pasa mucho con Sí, las tributaciones, depende de qué tipo También, de presentación hagas tributaria, claro. tienes que calcular que en el caso de IVA, si tienes que recibir IVA, a lo mejor son 3, 4 o 5 meses. Sí, fácil. mm, Sí, sí, sí. Por experiencia también, sí, sí. claro, esto es algo bastante común, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, los e-commerce que ofrecen financiar sí, las compras de los clientes, ¿no? El pago a plazo. Eso hay que tener cuidado porque al final tú estás viendo lo que te entra, pero tú no estás cobrando inmediatamente por esa venta. Mm, Entonces, es decir, se ve lo que sale, perdona, lo que el gasto, sí, digamos el gasto, ves el gasto, pero sí, todavía no tienes ese ingreso. sí, Entonces, eso es otra cosa a tener en cuenta y es muy importante tenerlo todo bien detallado, bien cuadrado, sí, sí, bien sí, sí, sí. cuadrado. Em, Luego, ¿Y sí. dirías, pero que en España la figura de CFO está bastante extendida? O, por ejemplo, si comparamos con otros países de Europa, ¿estamos por detrás? ¿Estamos por delante? Bueno, al final la figura de CFO siempre ha estado presente. Lo que pasa es que es, bueno, quizá disfrazada, ¿no? De otra manera, se le decide de otra manera. Por ejemplo, el contable, ¿no? Siempre hay alguien que toma estas decisiones económicas o financieras en la empresa. Sí. Era una respuesta obvia también, ¿eh? Pero bueno, Se pasa. Sí, no, no, no. CEO con contabilidad, Claro. o con fiscalidad, o CEO con la gestoría. Sí. O sea, Sí, sí, es alguien así. tiene que tomar la decisión Sí, sí, de sí. hacia dónde voy, con qué gasto, con Sí. qué inversión. Sí, sí, sí. Si al final la toma de decisiones no es buena, o sea, ningún negocio es rentable, pero es que es imposible. O sea que a nivel grande, o sea, a nivel de empresa grande, lógicamente la figura está y todo el mundo lo tiene clarísimo. Claro. Cuando salió la idea como servicio de hacerlo externalizado, que nada es para también llegar a más nicho de mercado. O sea, que más gente pueda tener una figura financiera en la empresa que pueda ayudarle a tomar decisiones a medio plazo, a largo plazo y a preparar un buen plan de negocio, Sí, y hacerla crecer de sí, sí. manera importantísimo, sostenible y rentable, que es lo que queremos. Todo el mundo quiere ganar dinero. Perdona que te he interrumpido, Beatriz, que estaba con la Ah, no, pregunta no te anterior. preocupes. No, iba a decir que otro consejo también que es muy importante, sobre todo las e-commerce que están empezando, quizá, que no apuesten todo de golpe, que vayan paso a paso. Es decir, no empieces a vender teniendo tu propia tienda online, Amazon, mira bien, no sé, en varios marketplaces, porque quizá llegues a un punto en el que no eres capaz de gestionarlo todo. Sí, Entonces empieza poco a poco, empieza por ejemplo, no sé, empieza por Amazon y luego ya vas extendiendo a otros marketplaces o incluso ya ir creciendo a otros mercados. Sí, Pero vas empieza obteniendo poquito, conocimiento. Vas exacto, obteniendo conocimiento del producto, de si se vende mejor, si se vende menos, claro. o qué tengo que hacer para venderlo mejor, ¿no? Y empiezas a conocer también todo el mundo, que exacto. envuelve a las empresas de marketing, las empresas de posicionamiento, de Sí. producto. Porque para la figura, y vosotros que estáis dentro también, para la figura del CFO, es muy distinto, por ejemplo, actuar en una empresa que se dedica al e-commerce que actuar en una empresa que se dedica. ¿Está solamente en un marketplace? Lo hemos dicho, comentado antes, o sea, la visión es desde fuera. O sea, el análisis de la estabilidad de la empresa, de si está sana, si los flujos de caja están correctos. Esto lo hace tanto con un e-commerce, un marketplace. Independientemente de cómo funciona. Sí, 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 sí.
el tema está en que cuando hablando en plata, cuando más follón vayas metiendo en la empresa Claro. y más historias, o si quieres abrir otras sociedades, ah, y necesitas a alguien un poco especializado. No, no, A no claro, ser que tú obvio. lo seas. Si tú lo eres, pues perfecto. Ujú. Si no, necesitas a alguien que te acompañe. Sí. Y el CFO, sea interno o externo, genial. Externo tiene unas ventajas también, económicas sobre todo. Claro, sí, sí, sí. Ya hemos hablado sobre ello y o sea, esto era algo también que muchas veces de sentido común, pero hasta que muchas veces no lo dejas claro, la gente no lo Mm. entiende. Así que muy interesante. No, claro, a ver, es fácil también pasar por alto ciertos aspectos, sobre todo pues un emprendedor, pues al final tienes un negocio, tienes muchísimas cosas en mente y que gestionar, pero bueno, por eso mismo pues estamos hoy aquí, ¿no? Para intentar explicar Exacto. que hay pequeños errores o grandes errores que quizá se pasan por alto Mm, y al final pues pueden tener consecuencias bastante graves en la rentabilidad de un negocio. claro, tras error pequeño, acaba siendo eso un Exacto. caos. Y muchas veces ya cuando intentas seguramente remediarlo, decir, vale, ahora es cuando va a ser el momento de dar un CFO, a lo mejor es too late. Demasiado tarde ya, ¿eh? Puede Sí. ser, ¿no? Bueno, o los problemas, ya tienes los problemas y al final se Claro, puede solucionar, pero quizás pues, un No, y poquito aparte, más en, y en el en el sí, sí, sí. tema de venta en marketplaces, suele pasar pues, muy a menudo que hay grandes facturaciones en poco tiempo. Y la sorpresa muchas veces es, ostras, con lo que estoy facturando, ¿dónde está mi beneficio? O sea, ¿dónde Se está lo que escapa, gano? Es que se no lo escapa, sé, ¿no? ¿no? Y a veces esta es la pregunta. Si no hay un business plan detrás, si no hay un buen control, se nos escapa quiera, ¿eh? O sea, que Ujú. no es Sí, una sí, cosa sí. de... Y en estos casos también siempre le aconsejo mm, que se valore la Al posibilidad. menos que se valore la Sí. posibilidad. pues hemos tenido casos que nos han contactado, pues clientes que nos decía, claro, empezaba a vender en Amazon y llevo, no sé, ahora un ejemplo concreto no me acuerdo, pero no sé, un año y de repente veo que estoy teniendo muchas ventas, pero realmente no estoy sabiendo si está siendo rentable o no. Entonces contacta con nosotros en ese momento y ya nosotros pues, hacemos todo el análisis, le aconsejamos, Muy vemos cuál es la interesante. situación y qué posibilidades hay de crecimiento. Claro, claro, claro. Y ya para acabar, una pregunta que me surge, que seguramente la tenga de cualquier trabajador de cualquier empresa, que es que tiene un jefe muy cabezón. Un jefe que no hace caso ni al responsable de marketing, ni al responsable comercial, ni al responsable de administración. Se niega a contratar una figura como un CFO porque quiere él tomar las decisiones. Y que la decisión que toma es la que se acaba haciendo, lo que se acaba haciendo. ¿Qué le recomendaríais en ese caso a ese jefe para decir, oye, que puede ser interesante? La decisión la tiene que tomar igual. O sea, al final es el dueño, es el empresario, es el que se juega su dinero. O sea que al final la decisión es suya. O sea, ahora, es aconsejable tener a su lado una figura que, vamos, ha analizado todos los pasos de la empresa. No solo se dedica a mirar los balances ¿sí? Sí, de la empresa, sino que lo que mira son estrategias. claro. Y Al final le verlo como una oportunidad, ¿no? Es lo que hablamos antes. O sea, es una la figura oportunidad de tener CFO, claro cómo tienes tu negocio y los caminos con los que dónde quieres ir con tu negocio. Quiero ganar más dinero, quiero vender más. Sí, correcto. Todos queremos vender más. Pero es rentable que vendas más. O vendiendo un Claro. poco menos, tienes más rentabilidad, ¿no? sí, O sea, esta visión es el CFO, interno o externo. O sea, Bueno, al final, dime. perdona, no, No, que no. al final ganar más no siempre significa tener más beneficios. ya. Entonces, bueno, Mm, sí, sería, al final el CFO, pues eso, se convierte en tu partner financiero y lo que va a mirar siempre es por los beneficios de la empresa. O sea, el negocio online, pues lo que decía antes, tenga un crecimiento sostenible, se eviten los riesgos que puedan haber y sobre todo también evitar pues, sanciones y errores que puedan comprometer y llevar al fracaso quizás. A veces tendemos a decir, "Venga, voy a hacer esto, voy a hacerlo ya. Eh, tengo una intuición, sí, muy bien. A veces la intuición es buena, pero el CFO aquí es donde te dice, quieto, tranquilo. mm, Mira, por esto, por el tipo de mercado, por cómo están los impuestos en este país, cómo están, tal, tal, yo me esperaría, sí, mueve por este lado,
aquí vas a ganar un poco más, vamos a rentabilizar este tiempo, este servicio, este producto, pues estrategia, y luego nos ponemos a ello. Mm, ¿Sí? Sí, O sí, sí. sea, es el que te ayuda a encaminar un poco Sí, las decisiones. sí, 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 sí. No es que el CFO no te va a decir no, va a decir no si realmente ve que vas a perder dinero, Claro, exacto. Y de hecho te lo va a demostrar con números también, claro, ¿no? o que vas a hacer o va a ser una mala inversión. Claro, exacto. Muy interesante todo lo que hablamos. Yo creo que la figura del CFO ha quedado ya bastante más clara. Al menos a mí me ha quedado bastante más clara, seguro que a los espectadores también. Y bueno, me ha surgido una última pregunta ya para acabar, que es en cuanto ¿cómo se paga a un CFO? O sea, ¿va a éxito? ¿Es una cuota mensual que siempre es igual? ¿Se mantiene? Al menos cómo lo hacéis vosotros? La información que obviamente podáis decir. Bueno, pues, Bueno, sí. bueno, Lo domináis los dos, a ¿no? ver, Esta es fácil, ¿eh? normalmente hay Sí, un sí, no. tiempo, hay un setup, un análisis, una auditoría de cómo está la situación financiera actualmente en la empresa, o si hay ir a un tiempo atrás para mirar desde dónde viene esa situación. Y a partir de este setup, son 3 o 4 meses, luego es un recurrente. Mm. Mm, Sí, Y sí, lo sí, que sí. se marca en contrato, Claro, básicamente, ¿no? el Mm. tiempo, se marca en Sí. contrato. ¿Se pueden añadir luego servicios a posteriori o no existe esa posibilidad a nivel CFO? ¿Servicios en qué ¿O ya sentido? lo cubre todo? Básicamente cubre todo ya desde un principio. Hay Se pacta. diferentes. Vale, Sí, ok. luego tiene que haber algo, pues se añade una modificación Sí, contractual no. y entiendo que aquí no hay ningún problema, Vale. pero se pacta ya inicialmente. Ujú. Dentro del setup, pues hay el business plan, hay visiones, análisis, Ujú. KPIs. Sí, claro. A nivel externalizados, normalmente, por lo que conocemos, es así. A nivel ya interno, un CFO interno, pues como un trabajador, ¿no? Supongo que va KPIs, objetivos, Sí, y allí sí que hay claro. seguramente un Eh, porcentaje sobre si ha hecho crecer el sí, negocio en el tanto por ciento, pues ahí sí. sí. Pero aquí lo contratado es lo que hay. Por Vale, hacerlo mejor, no hay premio, comillas. muy bien, pues como decía antes, creo que ha quedado bastante más clara que es la figura de un CFO, la importancia que tiene, y sobre todo dentro del mundo del e-commerce, que aparte es un sector que es muy nuevo también, que está en auge, que no para de crecer, no paran de aparecer nuevos e-commerce y nuevos marketplaces. em, es un mercado que está, no sé si del todo saturado o no, pero sí que es verdad que es un mercado complicado, nuevo, y que una figura de CFO puede marcar la diferencia, yo creo. Pues hasta aquí el podcast número 13 de Un Café con Roico. Cualquier duda, cualquier comentario lo dejáis por aquí abajo, ¿vale? Y los especialistas contestarán en cuanto puedan, ¿vale? Por escrito. Exacto. Y nada, daros las gracias una vez más por estar aquí hoy Gracias con a ti. Gracias a nosotros. ti. Y bueno, si hay mucho interés, puede ser que haya una segunda parte en el futuro, ¿eh? Veremos. Vale, Perfecto, encantados. encantado. Gracias. Gracias a Gracias. ti.